Bien, amigos, vamos a continuar. Como les dije, hace un ratito, ya entonces la parte de fisiología, por favor, está saldado para que lo puedan verificar si es que tienen alguna duda. Por ahí, por el chat, estaba revisando nuevamente. Mencionaron que gastro está incompleto. Gastro se terminó, estimados amigos, no está incompleto. Sí, verifíquenlo, por favor, el video. Es más, ese día nos quedamos más tiempo para poder terminarlo. Así que ya con esto ahorita sí vamos a empezar el embryo y las últimas sesiones que vamos a tener en vivo son de embryo hasta terminarlas, ¿ya? Bueno, ¿se ve mi pantallita ahora sí? ¿Me avisan por favor si se ve mi pantallita? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan por ahí? Ah, ok, pensé que no había sincronizado bien el audio, ya. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre lo que vendría a ser la placenta y el líquido amniótico. ¿Estamos bien? Placenta y el líquido amniótico. Bueno, vamos a ver. Hacia el final del cuarto mes, estimados amigos, disculpen, hacia el comienzo del cuarto mes, ¿estamos bien? Al comienzo, la placenta se va a empezar a caracterizar porque va a tener dos componentes. Una porción fetal, ¿estamos bien? Y la porción fetal va a estar formada por el corion frondoso y vamos a tener una porción o una parte materna que va a estar constituido por la decidua basal o la decidua basalis, como quieran llamarlo. En el lado fetal, la placenta, otro aspecto que tienen que reconocer, es que va a estar rodeada por la lámina coriónica, entonces, ¿estamos bien? Rodeada por la lámina coriónica, y en la parte materna va a existir también una lámina, que es la lámina decidual, que está en la porción más íntima incorporada a la placenta. Eso lo vamos a ver ahorita aquí. Miren, cavidad uterina, pared uterina, y en relación al mismo, como decíamos, ¿no? La decidua basal y su conformación con la lámina decidual. Pero para poder entender más claro este aspecto, hay que reconocer que primero, ¿qué era esto? ¿Se acuerdan, amigos? En la imagen B, ¿se acuerdan qué es eso? ¿Qué sería la imagen B? Lo que es subrayado ahí de color rojo. Es la masa celular externa, ¿se acuerdan? La masa celular externa, es decir, el famoso trofoblasto, ¿sí? Trofoblasto. Y que justamente si hacemos una retrospectiva hacia el comienzo del segundo mes, el trofoblasto, ¿se acuerdan? Se caracterizaba por presentar abundantes vellosidades secundarias y terciarias, que justamente le daban ese aspecto radiado, ¿no? Entonces, a medida que la placenta empieza a desarrollarse, el embrión va a invadir lo que vendría a ser el endometrio. ¿Estamos bien? Y de esa forma, el tropoblasto va a formar lo que vendría a ser las famosas vellosidades coriónicas, lo que acabo de mencionar hace un ratito. La formación de estas vellosidades coriónicas se van a dar gracias a lo que vendría a ser el desarrollo de tres etapas: las vellosidades primarias, las secundarias y las terciarias. ¿Estamos bien? Sí, muy importante. Es importante también que reconozcan que la placenta humana
es hemocorial. La placenta es hemocorial. ¿Alguien sabe qué significa eso? Significa que la sangre materna, ¿estamos bien?, viene de manera directa o tiene directo contacto con el corio, en esta forma de disco que justamente se va a poder observar. Muy importante. El componente materno, ¿sí? El componente materno, por su parte, que habíamos estado conversando, ¿qué es lo que ustedes van a tener que reconocer? ¿Qué consiste? Miren, si es en la cavidad uterina, obviamente, miren, el componente materno consiste de la decidua basalis, que lo habíamos mencionado hace un ratito, y esta decidua basal incluye la porción del endometrio que está localizado entre el blastocisto, porque recuerden que ese era el famoso blastocisto, ¿se acuerdan? Que había ingresado en el momento de implantación, ¿se acuerdan? Muy bien. El blastocisto y el miometrio. ¿Estamos bien? Incluye esa porción del endometrio que está localizado entre el blastocisto y el miometrio. Es decir, en otras palabras, el sitio de implantación. Esa es la decidua basal. Y tenemos la decidua parietal, que incluye las porciones del endometrio que están, por otra parte, fuera de la implantación. Pero en este caso, nos vamos a quedar con la basal. Muy bien. Seguimos. Las distintas deciduas, en realidad, van a conformar lo que vendría a ser la localización y va a circunscribirlo en lo que nosotros podemos ver en imagen. Ahora, en lo que vendría a ser el componente ya netamente fetal, vamos a poder ver las vellosidades coriónicas. Y aquí hay un zoom de lo que vendría a ser el famoso corio, ¿no? Donde justamente pueden observar que la vellosidad coriónica primaria se va a desarrollar, vamos a ponerlo aquí, coriónica primaria se va a desarrollar en la segunda semana y va a consistir de una capa de citotrofoblasto rodeado de sincitiotrofoblasto. ¿Qué es lo que vemos acá? Justamente lo que les mencioné, que era la masa celular externa. Luego aquí ya tenemos una vellosidad coriónica secundaria. Una vellosidad coriónica secundaria. ¿En qué semana se va a formar? En la semana 3. En la semana 3. Prácticamente al final de la semana 3. Esta vellosidad coriónica terciaria consiste de lo que vendría a ser ya la parte de los capilares también vellosos fetales, rodeado del citotrofoblasto. Ahí están los capilares, ¿no? Rodeado del citotrofoblasto. ¿Estamos bien? Y por fuera del mismo el sincitiotrofoblasto. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la secundaria y la terciaria? La diferencia serían los capilares vellosos propios del core. Seguimos con la siguiente imagen. Aquí, por ejemplo, ya tenemos lo que vendría a ser mucho más formado con los capilares al final de la semana 3. Esto sería prácticamente transición de la semana 2 y la semana 3, como les puse aquí. Pero en la semana 3, como ya están los capilares, porque ya se acentúan cada vez más, es lo que podemos observar. En otras palabras, la vellosidad coriónica terciaria es lo que ya va a tener los capilares. Y por último, en esta imagen podemos ya ver la vellosidad coriónica final o consolidada, que consiste de una vellosidad coriónica terciaria y su decidua basal. Miren, la vellosidad coriónica con sus capilares, la decidua basal. ¿Estamos bien? Y que obviamente de manera constitutiva al final va a formar la placenta. Recuerden, amigos, de que este es justamente la cavidad uterina y este viene a ser lo que vendría a ser, ¿se acuerdan? La pared, la parte del miometrio. Recuerden que de acá se va a empezar a formar la placenta y luego va a salir el cordón, porque el feto va a estar acá, ¿no? Entonces, es por eso que estamos hablando de dos caras, la cara materna o la cara fetal. ¿Estamos bien? Entonces vamos a poder ver de que a partir de esta imagen ya podemos reconocer
lo que vendría a ser la placenta definitiva. Por ejemplo, podemos ver aquí de que existe aquí una pequeña flecha, ¿no?, de doble sentido bien marcada, y esto indica el plano de separación entre lo que sería justamente la parte de la placenta en relación al momento del nacimiento. Porque ustedes recuerdan esto viene a ser lo que vendría a ser la parte de la irrigación de la misma, ¿no? Obviamente esto va a irrigar la placenta y esto va a dar justamente la irrigación que va a ir hacia el feto, ¿no? Recuerden que el citotrofoblasto penetra el citotrofoblasto y en ese contacto justamente van a tener mayor relación con la decidua basal. No se olviden, la decidua basal, su mismo nombre, es la que va a estar en la parte basal, ¿no? Como lo que vimos en la relación de la menstruación, de la base en relación a la neoformación de la proliferación que se puede dar. Y esto va a estar rodeado por la lámina decidual. En cambio, la parte, esta sería la porción materna. En cambio, la porción fetal va a estar formado por el corión frondoso, rodeado por la lámina corión. ¿Ya? No se olvide. Entonces, corión frondoso y decidua basal. No se vayan a olvidar eso, por favor. Amigos, miren aquí. Está el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el sincitio trofoblasto y la red de tejido conectivo endotelial hasta que forman los capilares, que son las vellosidades coriónicas terciarias. ¿Vamos bien? No se vayan a olvidar, esa es la parte más importante que tienen que reconocer. Ya a medida que van aumentando los meses, en relación a las deciduas se forman los famosos tabiques deciduales y estos van a sobresalir hacia los espacios intervellosos, y al poder justamente darse esta expresión vamos a poder reconocer lo que vendría a ser el tejido fetal con sus vellosidades correspondientes. Entonces, aquí está lo que hemos estado conversando, redactado. La placenta humana es hemocorial, es decir, la sangre materna va a venir en contacto directo con el corio, lo que habíamos hablado, y tiene una forma de shape que es disco, justamente, ¿no? Una forma de disco. Tenemos el componente materno de la placenta que va a consistir en la decidua basal, y vamos a tener, por otra parte, lo que vendría a ser la porción del endometrio situado entre el blastocisto y el miometrio, porque recuerden que el blastocisto era el que se implantaba, ¿no? Como lo vimos en la imagen. Recuerden que la decidua parietal va a incluir todas las porciones del endometrio con la excepción del sitio de la implantación. Tenemos la decidua basal y la decidua parietal que van a ser parte del cobertizo de la placenta, y luego tenemos una decidua que también es la decidua capsularis, que va a incluir la porción del endometrio que cubre el blastocisto, es decir, esta parte de aquí, que cubre el blastocisto. ¿Ya? Muy bien. La decidua capsularis va a atenuarse y se degenera en la semana 22, por eso que ustedes ya en la imagen final no lo han podido observar, porque se empieza a degenerar. Recordemos que el término decidua significa caerse, derramar, desprenderse o mudarse. Y eso es importante porque justamente en la superficie materna de la placenta vamos a poder ver, como les dije luego, esas divisiones trabeculadas o separaciones, compartimientos que se denominan cotiledones y que comparten, o lo que decía, mejor dicho, imparten un aspecto empedrado en la superficie materna, como pueden observarlo aquí. Aquí está la cara materna de una placenta normal, ¿no? Los famosos cotiledones, ¿no? Que se separan uno de otros por los famosos septos deciduales, lo que habíamos mencionado hace un ratito. La superficie materna es de color rojo oscuro y rebosa de sangre debido a los vasos sanguíneos que están presentes y se rasgan con facilidad. En el componente fetal
de la placenta va a consistir en las vellosidades coriónicas terciarias derivadas del trofoblasto y del mesodermo extraembrionario, eso ya lo sabemos, y en su conjunto se van a llamar corión velloso. El corión velloso se convierte, ¿verdad?, y va a proliferar justamente hacia la decidua basal, ¿ya? Hacia la decidua basal. El corión velloso se contrasta con un área de no desarrollo conocido como el corión liso, y esta va a entrar en contacto con la decidua capsularis que al final degenera. Entonces tenemos aquí mejor la imagen, ya la decidua basal. Miren las velocidades coriónicas, miren la cavidad coriónica per se, lo que vendría a ser aquí la decidua capsularis que debería de generarse en la semana número 22 y la decidua parietal. Obviamente esta imagen es de las primeras todavía semanas, ¿sí? Estamos reconociendo de que esta imagen es, por ejemplo, en la semana número 4, ¿no? Aproximadamente, donde ya tenemos el saco vitelino, ¿no? Recuerden que las siglas YS es en inglés es yolk sac, que es saco vitelino. Es un estado temprano de la placenta todavía en la semana número 4. En cambio, en la imagen número B, ya podemos ver una conformación mucho más maduro, ¿no? Eso sería un periodo fetal temprano. En la imagen B. Y podemos ver justamente que las flechas, ¿sí?, están hacia afuera, lo cual indica de que el feto está creciendo, ¿sí?, dentro de la cavidad uterina. Está creciendo y la decidua capsular se expande y se fusiona con la decidua parietal. A medida que va creciendo el fetito, esta decidua capsular va a desaparecer. ¿Por qué? Por eso que les dije que en la semana 22 desaparece, porque se fusiona con la decidua parietal. ¿Está bien? Se fusiona. Y luego tenemos aquí en la imagen C, sería un periodo fetal tardío. Este es temprano y este es tardío. Ahí lo vemos al feto mucho más grande. En este caso podemos ver la cavidad uterina y lo que vendría a ser la cavidad coriónica que está obliterada, porque ya está realmente llena. Existe una fusión realmente, ¿no?, con lo del corio y con la membrana amniocoriónica, ya está fusionada. Y obviamente esto ayuda a que exista un proceso de circuito de paso, en este caso del líquido amniótico, ¿verdad? Y justamente ahí es donde hablamos de la membrana placentaria, porque la membrana placentaria ayuda a separar la sangre materna de la sangre fetal. Muchas veces tenemos una percepción errónea donde decimos que la membrana placentaria actúa como una barrera estricta, pero no es una barrera que limita, ya que existe una amplia variedad de sustancias que cruzan libremente y que son necesarias que pasen para poder ser justamente importantes en los procesos metabólicos, es decir, van a ser beneficiosas. Sin embargo, en algunas oportunidades también podrían ser dañinas. Algunas sustancias no cruzan la membrana placentaria. La composición de la membrana placentaria cambia durante el embarazo, ¿ya? En el embarazo temprano, como les dije, la membrana placentaria tiene 4 capas. Es el citotrofoblasto, el tejido conectivo y el endotelio de los capilares fetales. Y se han identificado varios tipos de células dentro de estos tejidos, y justamente está lo que vendría a ser las células mesenquimales, las células reticulares, los miofibroblastos, las células musculares lisas, los macrófagos y las células presentadoras de antígeno fetal, que se llaman células de Hofbauer. ¿Alguna vez ha venido en el STEP? Las células de Hofbauer, ¿no? Que son las células presentadoras de antígenos, así como son las de Langerhans, ¿verdad? Pero en el antígeno presentario fetal se llama célula de Hofbauer. Y en el embarazo tardío tenemos que la membrana placentaria tiene 2 capas, la del citotrofoblasto y el endotelio de los capilares fetales, como podemos observarlo en esta imagen. Entonces,
La placenta termina, estimados amigos, para tener aquí algunas consideraciones, es discoidal, ¿estamos bien? Es discoidal, no se olviden, como podemos verlo en la imagen. Tiene un diámetro de 15 a 25 centímetros y de espesor es 3 centímetros aproximadamente. 3 centímetros de espesor. Algo que suelen preguntar también es cuánto es su peso, es de 500 a 600 gramos. En el momento del nacimiento, cuando se desprende justamente la placenta de la pared uterina, y unos 30 minutos después del parto, que se expulsa de la cavidad per se, ¿verdad? Vamos a poder observar que en la placenta, después del nacimiento, vamos a observar lo que vendría a ser los famosos cotiledones, no se olviden, en el lado materno. Vamos a observar a los cotiledones, que están cubiertos por una delgada capa de deciduo basal. Y se entiende, ¿no? Porque esa es la que estaba más profunda. La que estaba, si se acuerdan en el dibujito de aquí, generando esta separación entre lo que vendría a ser la irrigación y el feto, ¿no? Tiene lógica que esté rodeado por la capa de la deciduo basal. Y cada uno de esos cotiledones van a estar separados por los famosos tabiques, ¿no? Tabiques deciduales. Por otra parte tenemos el lado fetal, y esta va a estar cubierta porque lámina, dijimos, de lámina coriónica, y ahí se van a observar las arterias y las venas de grueso calibre. Los vasos coriónicos que convergen hacia el cordón umbilical. ¿Sí? Porque estas van a converger hacia el cordón umbilical. ¿Y el corión por qué va a estar cubierto? El corión está cubierto por el amnios. ¿Sí? El corión va a estar cubierto por el amnios. No se olviden que la inserción del cordón umbilical muchas veces es excéntrica y a veces hasta marginal, ¿no? Respecto a su posición. Muchas veces van a ser muy raros que se inserte en la membrana coriónica por fuera de la misma placenta, ¿no? Pero hay que tenerlo en consideración. Otro aspecto que tenemos que valorar aquí es la circulación de la placenta. Los cotiledones, que están justamente hacia lo que vendría a ser la cara materna, ¿estamos bien? Son los que reciben la sangre a través de las arterias espirales. Miren, aquí está en el dibujo. Las arterias espiraladas o helicoidales, ¿se acuerdan? Que son las arterias que irrigan justamente la parte del estrato basal del endometrio, ¿se acuerdan o no? Es el estrato basal del endometrio que llega prácticamente con las rectas, y en el funcional es donde llegan las espiraladas, ¿se acuerdan? El estrato basal están básicamente irrigadas por las arterias rectas, y en el estrato funcional por las arterias espiraladas, ¿no? Y son las arterias espiraladas, si se acuerdan, en el estrato funcional las que sufren un estado de hipoxemia por un fenómeno de vasoconstricción, y esto lo que generaba justamente que era el sangrado, si se acuerdan por ahí, ¿no? Entonces, dicho esto, en este caso, de igual forma, tenemos por una parte lo que vendría a ser la decidua basal, y la decidua basal va a estar irrigada por las arterias espiraladas, no se olviden, ¿verdad? Entonces, cuando estas atraviesen lo que vendría a ser la lámina decidual, son las que van a ayudar a que se pueda dar una circulación. La luz de la arteria espiral va a ser cada vez más reducida, y esto produce un aumento de la presión de la sangre en el espacio intervelloso. ¿Y por qué es importante eso? Porque a medida que la presión impulsa la sangre hacia la profundidad de los espacios intervellosos, es decir, justamente se va a impulsar, ¿no? ¿Qué va a suceder ahí? Va a generar que todo esto esté realmente bañado. Y justamente, cuando más bien disminuye la presión, la sangre retorna desde la lámina coriónica hacia la lámina decidual, y es justamente donde van a entrar a tallar las venas endometriales.
Ya recuerden eso. Ahí hay un dato teórico que son 150 mililitros aproximadamente de lo que se llega a generar de cambio, pero no creo que sea tan relevante que lo recuerden como número, pero aproximadamente son 150 mililitros. ¿Y cuáles son las funciones de la placenta? Que es lo que vamos a ver ahorita. Porque las funciones de la placenta están asociadas justamente a las sustancias que pueden o no pueden atravesar la misma membrana placentaria, que como les he mencionado hace un ratito, no lo tenemos que considerar como algo estricto o realmente definitivo en relación a que pueda o no pueda pasarlo, ¿no? Para que puedan ahí reconocer o recordar ese principio. En esta tablita compartida el libro de BRS de embriología, que es muy interesante este librito, se puede observar que existen sustancias que pueden atravesar y no pueden atravesar. Tenemos al oxígeno, CO2, glucosa, algunos anticuerpos como la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, algunas hormonas esteroideas no conjugadas, metabolitos de desecho también, solutos orgánicos, inorgánicos, van a ser parte de lo que vendría a ser esta membrana placentaria, del cual van a poder pasar o no pasar constantemente. A su vez, así como pueden ser beneficiosas estas, van a existir sustancias que pueden atravesar la membrana placentaria pero que son dañinas. Por ejemplo, tenemos algunos virus, como el de la rubiola, tenemos el citomegalovirus, el herpes, varicela zoster, coxsackie, la sarampión, ¿no? Poliomielitis, etcétera. Algunas drogas, sobre todo las que son categoría D y categoría X, por eso hay que tener mucho cuidado, asociado a eso justamente a lo que vendría a ser la teratogenicidad, ¿no? Porque en relación a eso va a existir la probabilidad de que pueda darse un evento de teratogénesis, ¿no? Entonces, problemas de malformación, que tenemos cuidado. Ahí tenemos los medicamentos como el metrotexato, ¿no? La ciclofosfamida, algunos anticonvulsivantes como la fenitoína. Hay que tener bastante cuidado, por eso es importante reconocer si son o no son dañinos. Pero también están los de la categoría D, donde tienes que valorar el riesgo-beneficio en relación al mismo. Estamos ahí con algunos benzodiazepínicos, algunos anticonvulsivantes nuevamente, como el ácido valproico, el litio, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, entonces, ustedes teniendo ya claro esto, eh, tienen que reconocer entonces que hay sustancias dañinas y beneficiosas. Y van a haber sustancias que también no van a atravesar la membrana placentaria. Ahí están, por ejemplo, la hemoglobina M, que suele ser pregunta de examen típica, las bacterias en general, algunas drogas, también como la succiniculina, curare, heparina, etc. Algunas hormonas o proteínas como la insulina, pregunta también de examen, esta la insulina materna no atraviesa la membrana placentaria, y el colesterol, triglicérido y fosfolípidos tampoco. ¿Estamos bien? Entonces, si quisiéramos mencionar en grandes rasgos lo que vendría a ser las funciones, para poder cerrar esta imagen antes de ir uno por uno, está el intercambio de gases, ¿verdad? Está el intercambio de nutrientes y electrolitos, está la transmisión de anticuerpos maternos, y también va a estar lo que vendría a ser al final la relación de la producción de hormonas. Estas van a ser las funciones de la placenta. Muy bien, entonces, las vellosidades coriónicas. Las vellosidades coriónicas, en este caso, van a favorecer que las sustancias que pasan de la sangre materna a la fetal, justamente a través primero el citoplasma, o sea, que hay durante la vida y va a facilitar o
justamente ayudar a regularizar, ajustar su cantidad y ritmo, que es muy importante. Entonces tenemos aquí la regulación del transporte placentario. ¿De qué depende? De la concentración del soluto, ¿verdad? Va a depender de la velocidad, va a depender de que si está unido o no proteínas, porque justamente la regulación del transporte siempre está mediado por los famosos carriers, ustedes ya saben, que son los transportadores, y va a depender del área de superficie. En otras palabras, va a depender justamente de la irrigación. Si la sustancia se transporta por difusión simple, las propiedades físicas van a ser netamente del tejido trofoblástico, no se vayan a olvidar. Y para cualquier sustancia con transporte activo, la capacidad justamente maquinaria de la misma célula, ¿no? Va a ser de un tipo de transporte netamente, básicamente, con gasto de energía, ¿no? Por eso hay que tener ahí en consideración esto. Por una parte, las que estén mediados solamente por propiedades físicas propias del trofoblasto, y por otra parte relacionado al gasto de energía.